Ay, por cierto, Ibe, jeje, tú sabes que la policía aquí en América Latina, eso es un conflicto. Ah, sí, cuando se trata de la policía, en vez de empezar algo bueno, siempre nos van a llegar otro tipo de Y pensamientos. más en este país. No, además, en este país ya es una maravilla, como ellos dicen. No, aquí un ladrón y un policía es casi lo mismo. No como por ejemplo en El Salvador. No, ya, ay, si tuviéramos un Bukele en cada país, mano, esto se resuelve de una vez. Bueno, aunque tú sabes que eso es complicado porque las Naciones Unidas, derechos humanos, bla, bla, bla. Sí, pero Eso. yo creo que las Naciones Unidas no está haciendo bien su trabajo. Y por Bueno, eso Bukele ha tomado las riendas él solo. Y por eso que todo el mundo está a favor de él. bueno, también. Pero, bueno, ¿qué te parece si comenzamos el episodio? Sí, yo creo que ya viene siendo hora. Bienvenidos sean al podcast H2Os con ustedes Carlos, y Albert. Y en el día de hoy vamos a hablar del episodio 16 correspondiente a la policía. Y bien, Carlos, hablando de este episodio, ¿cómo llegó a la mente de que vamos a hablar en un episodio de la policía? eh, bueno, la verdad es que, a ver, tú sabes que está sucediendo lo que tiene que ver con el asunto de El Salvador, de que están persiguiendo criminales, y que la gente ha estado muy al tanto de qué es lo que hace la autoridad de El Salvador. Y por otro lado tenemos básicamente los antecedentes, los hechos pasados de la policía de este país, que algunos resuelven y otros ahí más o menos, y ahora mismo o sea que con este gobierno está el asunto de la policía en un más o menos. La policía por un lado trabaja, pero por otro lado todavía no confiamos en ella plenamente. Y yo quise traer este tema precisamente por eso, porque tenemos la policía de aquí, pero también tenemos la policía de lo que sucede en El Salvador y lo que sucedió durante la pandemia, que la gente le estuvo llamando la atención a la policía de los Estados Unidos. ¿Tú me entiendes? Entonces es un tema que yo dije, bueno, eh, podemos tocarlo. Sí, yo creo que sí. Con respecto al tema de la policía, en este país, sí, ya hablamos de que es una cosa, pero es importante hablarlo, ya que llegamos a una etapa que tanto afuera, tanto internacional como nacional, es un asunto que debemos tenerlo mucho en mente, porque el trabajo de la policía no es fácil, pero hay que ver las circunstancias de cómo trabajan en los policías. No, sí, También, claro. Y por eso uno de los aspectos que queremos mencionar, me gustaría mencionar, es la importancia y la necesidad de la policía. Porque he visto gente que ha dicho que no haya policía y yo me quedo como, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que tú no quieres que haya policía? ¿Por qué tú crees que tú tienes seguridad en tu barrio? O sea, ¿tú crees que si la policía no viene a ver, no, criticamos a la policía porque no está ejerciendo bien su trabajo, pero no es que vamos a pedir que desaparezca. sí, yo creo que yo había escuchado ese caso de que hubo un debate entre una maestra y un estudiante, que la maestra decía, te estaba preguntando de qué harían en una situación de emergencia. El joven le dijo que, claro, es un tipo de emergencia, hay que hablar con el 911 el caso de emergencia, para que ellos puedan resolver, porque son ellos los que están a la hora de defendernos. Mm. Y la maestra dijo que no, yo si estoy en una situación, no llamo a nadie y me quedo así. Entonces el estudiante le dijo, pero entonces vamos a llegar a una situación de que a usted lo van a amputar con el arma y le van a querer matar y usted va a quedar así. Y la maestra le dijo, sí, lo voy a quedar así. Entonces, son esos tipos de situaciones que uno tiene que analizarse a uno mismo. Y usted cree que quitando a la policía va a resolver los malhechores de la vida? No, Claro no. que no. Esa gente están haciendo un arduo trabajo porque el de ser policía hay que ser muy cuidadoso a la hora de tomar decisiones porque cualquier error, entonces ya fácilmente le quitan el trabajo al de la Ujú. policía. O al menos debiera ser así. Debería ser así, por lo menos aquí. Pero allá en Estados Unidos ya es un caso muy diferente. No, claro, porque allá siempre tiene que hacer papeleo de qué fue lo que tú hiciste. Tiene que reportar absolutamente todo. Incluso creo que si tú usas un arma en un momento inadecuado, fácilmente te pueden sancionar.
Entonces es cierto lo que tú dices, la policía es una fuerza que está para cuidar y que es algo que tiene muchos criterios. Ujú. Y también está el hecho de que de que la policía es una fuerza que lucha contra el crimen. Si tú quitas eso, el crimen va a aumentar. ¿Por qué? Porque no va a haber gente que demande el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, es como si tú quitaras, por ejemplo, la, los, or- los patrulleros de la calle. Si tú no tienes policía, personas encargadas del tránsito en la calle, ¿cuánta gente nos estaría rebasando los semáforos en rojo? No estarían ¿cuánto? A 120 en una zona que debe ser de 50 kilómetros. O sea, son cosas que hay que tomar en cuenta. Sí, y a veces, si esa autoridad no estuviera, hubiera demasiado libertinaje. También, Entonces al haber tanto libertinaje y no habiendo un control de autoridad, entonces la gente tiende como a vivir como si fuera uno de supervivencia. Entonces la gente que quieran hacer de caos se van a hacer lo que ellos quieran hacer. Y mientras nosotros vamos a tener que cuidarnos a nuestro alrededor, porque cualquier cosa puede pasar. exacto. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la importancia y la necesidad de la policía en un país. La policía está para proteger. De hecho, creo que eso es una frase de la policía, proteger y... No recuerdo muy bien la frase, pero tiene que ver con eso, con protección. Ahora, Albert, ya hablamos de las dificultades de la policía, o sea, las dificultades en el sentido de los problemas que ha tenido la policía aquí en América Latina, pero quisiera que nos enfocáramos en esa parte, porque lo mencionamos un poco por encima. ¿Cuáles son las dificultades que tienen los oficiales de policía en países latinoamericanos y específicamente aquí en RD? Yo creo que lo número uno es el sueldo. El sueldo es que deja a la policía a querer buscar otra manera de El fuente. macuteo. Ajá, buscan otra fuente de ingreso, aparte de lo que ellos ganan, y quieren agarrar a los, no sé, a la gente de la calle que andan en vehículos modernos y cosas así, y esos son los primeros que atrapan. Entonces, y también, aparte de eso, de la cosa de ingreso, es la enseñanza de los policías. Es decir, cómo esos policías se le da un entrenamiento, pero hay que darle un entrenamiento especial, aparte de lo de combate y cosas así. Ujú. Debería ser el entrenamiento de cómo pensar en la situación, es decir, inculcarle una enseñanza de... Yo no sé, porque tú que eres amplio en el área de español, hay una Ajá. palabra específica que yo creo que tiene que ver con enseñarle La eh, toma de decisiones. una toma de decisiones y creo que hay otra cosa también, si no me No, equivoco. sí, tú te refieres también a lo que es la parte ética de trabajo. Sí, ética y cosas así. Sí, no, yo entiendo lo que tú dices. Y es cierto, en lo que tiene que ver con el sueldo, mucha gente podemos criticar a la policía. No, que la policía no hace nada, pero hay que ver también si a ellos le pagan lo suficiente. Porque es cierto lo que tú dices, la policía en nuestro país, hay veces que ellos buscan la forma de ganar dinero de otros lados que no son lícitos. Pero si el sueldo a ti no te da, básicamente te están empujando a que tú estés buscando formas de ganar dinero y muchas de esas formas no van a ser lícitas. Y yo he visto también el famoso macuteo de que te frenan, te dicen que no, de que tú cometiste tal infracción para cobrarte dinero. Y está mal, Sí, eso en está primero mal. está mal, pero Sí, porque la gente tiene, los policías tienden a que, ok, tú hiciste una infracción, pero se resuelve de una manera que ellos mismos se benefician. O sea, sí, el que vio el problema que causó vamos a decir, dicha persona, entonces, si tú le pasas por debajo, si esto macuteo, entonces ya, no, se hicieron la vista gorda y nada pasó. exacto. Pero hay que entender que ellos lo hacen, algunos lo hacen como medio de supervivencia y otros lo hacen ya por el deseo de ganar más. No vamos tampoco a querer excusarlos, pero es necesario que entendamos el por qué pasa eso. Y lo otro que tú mencionaste, porque tú mencionaste lo de el sueldo y lo de la preparación, que ese es otro detalle. Yo estoy de acuerdo, la preparación aquí es baja.
O sea, baja en el sentido de que fácilmente te dan un arma y te llaman policía. Y realmente no. O sea, no voy a pedir tampoco que nosotros tengamos una policía súper recapacitada, preparada, como de los países avanzados. No. Pero que, como bien tú expresaste, que tengan esa ética de trabajo, que sepan muy bien en qué momento tomar cada qué decisión. Y otro detalle que yo considero que la policía tiene que trabajar, que considero que es difícil, más que nada por cómo están las cosas ahora, es la imagen que tiene la gente de ellos. Porque tantos errores, tantas cosas que han cometido en el pasado, ya la imagen que la gente tiene de ellos es negativa. Ahora mismo está más o menos, porque usted sabe que el gobierno ha buscado en cierta forma que la policía obre para bien, está más o menos, pero como quiera, la gente todavía sigue en desconfianza. Sí, porque esa imagen que han dejado atrás ha impactado tanto que deja mucho que decir a la hora de cuando hablamos de que la policía que viene para acá. Entonces, esa imagen no se ha creado ni ayer ni antes de ayer, sino que se ha creado por mucho tiempo atrás y ha durado mucho esa imagen que tenemos. Pero ya en la actualidad se ve un poquito de cambio, de que los policías por lo menos ha hecho el esfuerzo de tratar de combatir el mal y han tomado la iniciativa y está dando resultados. Obviamente no va a ser 100% seguro. Han habido momentos que sí han resuelto muy bien, pero han habido casos que se han confundido y han tomado, en vez de, como lo dije anterior, la toma de decisiones, en vez de pensar, de una vez se alzan a la acción, sin ver quién es quien están persiguiendo. Sí, yo creo que hubo un caso una vez donde la policía supuestamente estaban persiguiendo a unos criminales en un vehículo y ellos iniciaron una balacera, así como si nada, y entonces lo que terminaron matando fue una pareja, que encima yo creo, no sé si era que estaban recién casados, tenían poco tiempo ya de casados, y eso fue un asunto que realmente incomodó al país y yo creo que desde ese entonces que los encargados de la policía dijeron, oigan, ya este relajo, esta broma de nosotros está cayendo atrás a la gente a balazo, ya se tiene que acabar. Y, Sí, y creo que también lo que hizo el boom fue un caso más reciente, que fue lo del carnaval. sí, también, que eso sí fue horrible. Y fue muy reciente, se comparado con respecto a la No, sí, pareja, claro, y que era cristiana la pareja, que me sí. acuerdo yo. Sí, verdad, también ese fue otro detalle. Sí, Entonces, son cosas que realmente han afectado muchísimo a la imagen de la policía. Y eso es algo que la policía va a tener que trabajar. Ahora, ya hemos hablado mucho de los aspectos negativos, ujú, pero también hay que mencionar cosas positivas. Hay que defender a la policía en algunas cosas. sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, es cierto, no vamos a mentir, que la policía es conocida en este país entre nosotros mismos, porque a lo mejor nos puede ver gente de otro país, no sé. Pero he conocido a la policía de aquí por no ser, digamos, un buen ejemplo del servicio al pueblo. Pero no todos los oficiales de policía son malos. Hay oficiales de policía que son hombres y mujeres serios, que hacen su trabajo y que quieren cumplir la ley. Y yo siempre voy a creer que hay hombres y mujeres serios en la policía. Sí, y como lo dije anteriormente, ellos están en una situación de que deben analizar las cosas porque cualquier acción que ellos tomen puede caer muy, muy negativo a ellos, como lo había mencionado anteriormente. Por eso hay que tratar de ponerse en los mismos zapatos que ellos están y tú dirás, ¿y en esa situación qué tú harías? Entonces, debemos de analizarlo desde el punto de vista de ellos, porque para mí no es fácil tomar una decisión que al final puede resultar en una catástrofe. Sí, es cierto. Y eso es lo que tú mencionas de... ¿Y tú qué harías si estuvieras en mi zapato? Me recordó al famoso meme de presidente Peña Nieto. ¿Conoces ese meme?
¿Y tú qué Yo conozco harías? al presidente. Ah, sí, 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 ahora el sí me famoso acuerdo. meme. Sí, es Eh, viejo el meme, ahora que me está acordando de Sí, eso. entonces, pero es cierto lo que tú dices, muchas veces criticamos, pero no pensamos en lo difícil que tiene que ser la situación. Ahora, eh, hay un detalle, y yo siento que es, nos hemos enfocado mucho en la policía, pero no hemos dicho qué tiene eso que ver con la Biblia, qué dice la Biblia sobre eso. Sí, sí, y tenemos que hablar con respecto a eso, porque creo que no pensamos que íbamos a hablar tanto, pero aquí estamos. Sí, ok, yo tengo aquí un texto bíblico, lo voy a leer y vamos entonces a hablar sobre eso, porque yo creo que si bien nada más es un solo texto bíblico, sí dice mucho sobre este tema. Lo pueden leer en Romanos 13, del 1 al 7. Y dice así: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino por causa de conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Yo creo que este versículo deja claro, en cierto sentido, qué debemos pensar o qué debemos hacer con respecto a las autoridades. Ujú, yo creo que está muy claro, porque él mismo lo dice en el versículo, Ujú. de que la autoridad fueron establecidas por Dios, y si tú tiendes a hacer los malos, tú sabes que va a pasar, que va a haber Un un castigo. castigo. No, Entonces, si tú quieres evitar eso, trata de hacerlo bien. exacto, pero también está el hecho de que eh, dice que cuando dice que ha sido dada porque esa autoridad ha sido dada por Dios, básicamente está diciendo, oye, Dios le dio una responsabilidad a ese hombre para que te cuide. Y si se supone que te cuida, tú tienes que someterte, o sea, someterte aquí, lo que quiere decir por lo que yo estoy leyendo es obedecer, cumplir con lo que pide esa autoridad, siempre y cuando no se oponga a lo que Dios dice. Vamos a tomar eso en cuenta. Ujú, Y que ellos están colocados ahí y el dinero de lo que ellos viven es de lo que nosotros pagamos. Ese es otro detalle. El dinero que se les paga es del gobierno y ese ujú. dinero del gobierno es de nosotros. Entonces, tomando eso en cuenta, yo quisiera que hablemos de un detalle que aquí yo creo que será interesante y es el tema del Salvador. Sí, yo creo que eso es lo más importante, ya que el presidente de El Salvador, Bukele, ha dejado un impacto de cómo se ha batallado con la criminalidad. Ujú, Entonces, Bukele ha buscado poco a poco el apoyo del pueblo de una manera diferente que mayormente lo hacían los presidentes o los partidos políticos que estaban en El Salvador. Porque los partidos políticos que estaban anterior de Bukele, en vez de batallar con la criminalidad, lo que hacían era que buscaban los beneficios de la criminalidad y ellos le daban beneficios a ellos también, ujú, a los mismos criminales. Entonces, lo que hizo Bukele, que en vez de participar directamente de esos partidos políticos, lo que hizo fue que fue creando una campaña aparte y fue hablando por las redes sociales como Twitter, y de ahí fue que ganó su apoyo. Entonces, más adelante, creó un partido, no lo creo, más bien estaba en un partido que más adelante fue, vamos a decir, luego se convirtió en el líder de ese partido y luego le cambió el nombre del partido. Así, él aprovechando, poco a poco, que le fue analizando esos puntos que, viéndolo desde lejos,
buscó la manera del pueblo sin necesidad de estar de corrupto. Eso lo hizo él mismo. Él Ujú, mismo cosechó su cosa. ujú, Su público, la gente que votan por él, todo lo hizo con respecto a él. ujú. Bukele tenía una mente muy adelantada. Entonces se adelantó los sucesos y básicamente arregló el país de El Salvador, por así decirlo. Sí, yo vi una encuesta, una explicación que dieron sobre cómo estuvo el país antes y cómo está ahora, y el cambio es enorme. Sí. Pero eso trae una pregunta, y es, ¿está bien lo que él hace con respecto a los criminales? Es decir, porque no sé si tú sabes que ellos en muy poco tiempo han metido miles de criminales en la cárcel. Entonces la gente se pregunta, ¿realmente están haciendo las cosas como se deben? Eh, Llegamos a una etapa de que nunca he sabido eso tan así, porque a veces lo dejamos pasar, hacemos la vista gorda. Entonces, como lo está haciendo Bukele, entonces da un impacto de que, ¿y ¿es eso correcto? Para mi parecer, sí. Lo No, que él está haciendo es correcto. Porque entonces, vamos a hacer la vista gorda con respecto a lo que están haciendo la gente. Y entonces la gente que quiere vivir una vida normal, respetada y cosas, venga uno que quiera alborotar esa paz de los demás. Y entonces vamos a dejarlo libre así por así. no, yo estoy de acuerdo contigo. En ese contexto, ojo, porque me gusta la palabra contexto porque es necesario. En Ujú. el contexto de El Salvador, que era muy peligroso en aquel entonces, es necesario tener una mano dura. O Sí, porque es un caso especial lo de El Salvador. Y era exacto. más fácil de identificar a los criminales. Ujú. Además de que se trataba de uno de los grupos criminales más peligrosos. Y Ujú. ahora que él está haciendo guerra, y no solo que le está haciendo guerra, es que de verdad la gente ya se está sintiendo, por lo que yo he visto en redes, porque no es que yo haya ido, por lo que yo he visto en redes, la gente se siente agradecida con él, la gente se siente a salvo, y mientras la situación amerite que él sea así, entonces todo bien. ¿Qué es, dónde estaría el fallo? El fallo estaría en que la situación no sea, no lleve a la necesidad de ser tan duro y él lo siga haciendo. Entonces, ahí yo sí diría, ok, señor presidente Sí, de... yo creo que ya al principio sí creo que estaba bien. Que de que se solucionara de esa manera. Pero más adelante, si hay más alternativas, porque ya el nivel de crimen. de crimen y la situación ya no era como antes. Ujú. Entonces yo creo que ya debería haber un control con respecto a eso. No, sí. Entonces, es un tema que de El Salvador que quisimos mencionar porque está muy relacionado con lo que es la autoridad y con la misión de la autoridad, de la policía, que es proteger a su gente. Y es algo que para mí es digno de admirar de un presidente que se involucre tanto en la seguridad de su pueblo. En- Ujú. Ahora, Albert, llegamos a la sección, De las recomendaciones. exacto, la parte que tú siempre velas que en todos los episodios esté presente. Sí, muy importante tener las recomendaciones en cada episodio, lo habíamos dicho con anterioridad, de que cada episodio debe tener una recomendación, porque si no, lo que diríamos nosotros, entonces se quedaría en el aire. Entonces, la recomendación que yo daría a nosotros, diríamos que no vamos a juzgar a las personas, a las autoridades, porque son básicamente los que están encargados de cuidar a nosotros. Entonces, esa parte debemos tenerlo muy claro, porque entonces si vamos a decir que no queremos la policía y cosas así, entonces vamos a tener que defendernos nosotros mismos de una situación que de seguro nosotros ni estamos preparados No, de que exacto. va a pasar. Y que también nosotros no sabemos cómo está la situación de la policía internamente. Nosotros nada más vemos lo que dicen las noticias o alguna situación que nos pase. Exacto. Porque, por ejemplo, yo puedo hablar en mi caso una vez que la policía vino a socorrernos a mi casa, que hubo un tipo que estaba por entrar a mi casa. Y la policía vino y nos ayudó. O sea, nos ayudó y dijo, ok, ¿cómo era la persona? ¿Por dónde se fue? Nos pidieron detalles para ellos encargarse, que es algo que yo estoy agradecido. Entonces, no debemos juzgar a toda la policía por lo que hagan mal unos cuantos. Ujú. Eh, Ahora, mi recomendación,
a las autoridades, a los que son policías, a los que se encargan de cumplimiento de la ley. Ustedes han sido colocados por Dios para servir al pueblo, y cuando estemos delante de Dios, van a tener que responder por sus acciones, sean buenas o sean malas. Dios les va a preguntar qué fue lo que ustedes hicieron a la hora de que Él los haya puesto en ese puesto que ustedes estaban trabajando. Creo que es importante mencionarlo porque muchas veces nos olvidamos de eso, de que Dios al final, cuando nosotros nos reunamos con Él va a rendir, vamos a rendir cuentas con Él, de absolutamente todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo. Sí, y hay que tener en cuenta que en la cosa en la vista del Señor, aunque nosotros la hagamos escondida, el Señor lo ve. Entonces, También, no se crean que nadie está a salvo. Así que no se preocupen por esa parte. Entonces, la siguiente que yo daría es que debemos de demandar a las autoridades si hacen algo incorrectamente y, y que debemos distinguir a los criminales. sí, o sea, es cierto lo que tú dices, la policía no puede ser vista como si fuera un criminal, por favor. La policía está para evitar a los criminales. Exacto, entonces, ¿de qué vale entonces vamos a agarrar a la policía? ¡Ay, un policía! Bueno, lamentablemente aquí ya es un caso diferente, pero no, por lo menos si usted está manejando, pero ahora verlo, llamarlo, ya es un caso diferente, porque si usted está en una situación de peligro, entonces dígame. No, exacto, se entiende. Y entonces, otra cosa es que si las autoridades actúan fuertemente contra los criminales, no seamos juiciosos, porque a lo mejor es necesario para solucionar el problema de la delincuencia, que fue lo que estuvimos mencionando con lo de El Salvador, que la gente siempre critica, no, porque la policía está haciendo, que los derechos humanos, a ver, lo siento, pero en El Salvador es necesario quitar un par de derechos humanos para asegurar la seguridad del pueblo. Creo que hice una redundancia ahí. Bueno, para que la seguridad del pueblo prevalezca. Sí, porque entonces, como lo había mencionado anteriormente, tú estás trabajando de forma normal, tú quieres trabajar, quieres, estás buscando la paz ante todo y te ganas las cosas con tu esfuerzo. Entonces, viene otra persona, quiere hacerlo de la manera fácil, quiere destruir la paz, entonces me va a decir que esa persona va a tener los mismos derechos que yo. Porque eso hay que tenerlo muy en cuenta a la Exacto. hora de decir que todo el mundo tiene derechos humanos. Claro que sí, todo el mundo tiene derechos humanos, pero entonces no todos tenemos la misma manera de romperla. Porque entonces, dígame, entonces estaríamos yo haciendo un libertinaje ahí que estaría acabando con todo el mundo. Entonces yo voy a tener los mismos derechos que una persona que no ha hecho nada. Ujú, No, eso no debe ser así. exacto. Así que dicho todo esto, eh, ya cerrando con todas las recomendaciones, queremos agradecer por escuchar este episodio, que creo que ha sido un episodio un tanto diferente, la verdad. Sí, creo que porque estos temas yo creo que no, No se aunque suele hablar mucho. no se suele hablar mucho, un podcast de jóvenes, pero yo creo que se habla más ya de una situación para una audiencia más adulta. Sí, pero también creo que era necesario porque los jóvenes tienen que tener una idea de cómo ver la policía. Sí, yo creo que, ujú, y cuando somos jóvenes, tratemos de por lo menos verlo de cómo lo ven los adultos, porque así nos ayuda a madurar y ver las situaciones de una manera diferente. Sí, así que queremos agradecer por su atención. Esperamos que este episodio a los que son jóvenes les haya servido para reflexionar y a los que sean ya de otras edades, eh, que nos puedan comentar qué opinan ustedes acerca de esto. Porque, por ejemplo, pueden opinar de qué piensan de lo sucedido en El Salvador, pueden opinar de si son de aquí, de República Dominicana, qué piensan de la policía de aquí. Eh, Tienen el espacio en los comentarios para poner lo que deseen con respecto al tema. Y si quieren que tratemos algo más, por favor lo dicen en los comentarios. Si les ha gustado el episodio, por favor nos dejan un like. Si creen que este tema le puede ser muy interesante para otras personas, compártanlo. Y esperamos que les haya gustado este episodio y nos vemos en la próxima.
Así que chao, chao.